cantidad de personas. Que en una reunión de personas, por ejemplo, si uno contagiaba a 2 o 3, ahora va a contagiar a 5, 6, 7. O sea, va a contagiar a más personas porque se transmite con mayor facilidad. Las medidas de prevención son las mismas. Las medidas de prevención son las mismas. No es un virus diferente. A continuación, vamos con el bloque de preguntas. Adelante, Bruno, de acuerdo al orden de llegada de los medios de comunicación. Muchas gracias y agradeciendo a los amigos periodistas también por su participación el día de hoy. Solo para recordarles que es una pregunta por cada medio de comunicación para darle también la oportunidad a otros amigos y colegas de que puedan hacer sus preguntas y porque tampoco podemos quedarnos mucho tiempo, sobre todo en un espacio cerrado. Vamos a comenzar la ronda de preguntas con Tiffany Tipiani de TV Perú. ¿Qué tal, ministra? Muy buenos días. En primer lugar, preguntarle detalles sobre esta ciudadana peruana, sobre todo el lugar en donde se ha registrado este primer caso de nueva cepa de coronavirus y si también los familiares están en aislamiento. En segundo lugar, ministra, también preguntarle si se ha replanteado las nuevas medidas o restricciones, si volveríamos tal vez a una cuarentena total focalizada, como usted ayer lo comentó, estas restricciones serían de manera focalizada en regiones. Y en tercer lugar, ministra, para terminar, tal vez se continuará con las fronteras cerradas con Europa. Muchas gracias. En primer lugar, no vamos a poder dar muchos detalles al respecto. Lo que sí les podemos decir es que es una persona que vive aquí en Lima, que trabaja aquí en Lima, no se desplaza a otros lugares. Los familiares que han estado en la reunión el día de ayer ya fueron todos identificados, a todos se les ha tomado muestra y hasta el momento estamos teniendo 2 personas más positivas. Tenemos que seguir viendo los resultados. Y por otro lado, las muestras se están haciendo también secuenciamiento, que es la técnica especial para que diga no solamente que hay positividad, sino que hay el cambio en el virus. La técnica se llama secuenciamiento. Eso sí demora unos cuantos días en hacer el procesamiento. Entonces se está haciendo toda esa evaluación. No solamente se hace, como comprenderán, especie de cerco epidemiológico que se hace, es bastante extenso. Entonces uno detecta una persona que ha estado en contacto con 5 personas, cada una de esas personas con quién ha estado en contacto y se está haciendo todo el análisis que empezó desde el día de ayer para tratar de detectar todo. El secuenciamiento es la técnica que usamos y habitualmente teníamos solo 17 lugares que en general hacían secuenciamiento como la vigilancia habitual que hacemos de las mutaciones. Ahora tenemos 40. Esto es lo que ha permitido que podamos nosotros detectar esta nueva variante con rapidez. Con respecto a las medidas, efectivamente, tal como ha mencionado, las medidas tienen que ser en este momento focalizadas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el seguimiento región por región. Hemos conversado con varios autoridades regionales y esto nos permite estar al tanto de, por ejemplo, las facilidades para habilitar camas de unidad de cuidados intensivos o si tenemos que enviarles equipos para habilitar las camas de cuidados intensivos. Estamos viendo camas que están en un lugar y pueden pasar nuevamente a la zona COVID, así es que eso lo hacemos ya en detalle. Si volveremos o no volveremos, creo que los días que siguen nos van a ir indicando. En primer lugar, la vigilancia de cada una de las regiones. En segundo lugar, la vigilancia país. Tenemos que mantenernos todos alerta para ver qué medidas vamos a ir tomando en la medida en que sea necesario. En este momento, como ustedes habrán visto, el incremento de positividad, el incremento en las cifras, es un incremento que se está dando desde hace 10 días, es real, pero es todavía un incremento que nos permite tener capacidad de reacción y es lo que queremos mantener. Por eso el pedido de que todos extrememos los cuidados, que los ciudadanos que tengan que salir salgan solo lo imprescindible, que estén el menor tiempo posible fuera de casa y que todo el mundo esté alerta con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el cuidado con los contactos físicos que tenemos y evitar los lugares que están congestionados. ¿Okay? Bruno. Stephanie Medina, perdón.
Por favor, hacer solamente... Perdón, disculpa. Las fronteras en este momento tienen una indicación de control con cuarentena, de tal manera que las personas que llegan permanezcan en cuarentena durante 2 semanas. Se permite el ingreso de toda persona que reside en el país manteniendo la cuarentena. Inclusive en algún momento hemos tenido ciudadanos durante estos 3 días de fin de semana largo, hemos tenido ciudadanos que han ingresado con pruebas negativas y que hemos encontrado positividad inmediatamente también, aunque no estábamos con esta medida estricta, han permanecido en cuarentena hasta que termine este proceso. Las fronteras se mantienen tal como están en este momento. Si hay que tomar alguna otra medida un tanto más radical, se verá en el paso de las semanas y en común acuerdo con los países que están alrededor nuestro. Si ustedes se dan cuenta, hemos tomado medidas semejantes todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Todos nos hemos mantenido juntos y hemos tomado más o menos las mismas medidas. Así que es un trabajo coordinado entre todos los países para hacer las mismas medidas todos. Una pregunta, por favor, Stephanie Medina, de Canal N. Stephanie. ¿La señora está bien? Sí. Los síntomas que han tenido han sido leves hasta el momento, está en seguimiento como corresponde y se encuentra afortunadamente en condiciones adecuadas en este momento. ¿Perdón? Está manteniendo cuarentena en su domicilio porque, ojo, porque tiene las condiciones adecuadas para mantener una cuarentena domiciliaria. No todos tenemos las condiciones domiciliarias necesarias. Además, la señora está teniendo, como se imaginarán en este caso en particular, una supervisión permanente. Ya, ministra, muchas gracias. Stephanie Medina para Canal N. Con todos los indicios, con la alerta epidemiológica que ha mencionado usted ayer, el incremento de los casos, de la positividad, de las defunciones que se ha venido dando, ya puede confirmarse la presencia de la segunda ola acá. Y quería incidir en el tema de la nueva cepa, ¿no? Las pruebas PCR, las pruebas antígenas, antígenas y moleculares identifican esta nueva cepa. Si bien es más contagiosa, sería bueno precisar que la posibilidad de muerte es igual, es mayor. ¿Y cuántos casos sospechosos tenemos? Si son solo estos 2. Y si la señora estuvo en Europa, ¿con quién? ¿Cómo se llegó a contagiar? Y si me permite otra pregunta, hemos tenido la información de que el ministro del Ambiente ha dado positivo para COVID-19. Si nos podría precisar, por favor. Y el acuerdo de las clínicas con el MINSA. Solo hemos tenido desde que su antecesora, el ministro Zamora, anunció este acuerdo, solo hemos tenido unas 5 o 6 personas que han sido beneficiadas, ¿no? ¿Cómo se va a reforzar esto debido a ese crecimiento? Gracias. A ver, una pregunta múltiple. No hay problema, con todo gusto. En primer lugar, cuando hablamos de olas, en realidad depende de la pendiente con la cual suban los casos. Es un asunto matemático. En este momento, con la pendiente que tenemos, no estamos igual que los otros países, como ustedes habrán visto, no es exponencial, el incremento todavía está muy lento. Es por eso que nosotros hablamos, para darle algún nombre, ¿no?, de un rebrote, ¿ok? Pero eso no le quita que en algún momento las cifras puedan modificarse. Por eso nuestra preocupación. O sea, esto es un asunto matemático. En este momento estamos teniendo un incremento y todavía no es un incremento como para que lo puedan comparar fácil con el incremento que tuvimos la primera vez. Ustedes ven la pendiente, ¿no es cierto? En este momento todavía la pendiente está más atenuada hasta el momento, ¿ok? En segundo lugar, estoy hablando de la vacunación. Las pruebas que se realizan se hacen en relación al virus. La mutación actual no afecta la capacidad de las pruebas de detectar el virus, ¿ok? Podría suceder, pero en este momento no es así. Las pruebas PCR y las pruebas antigénicas pueden detectar el virus, mutado o no mutado. Para saber si lo que detectan tiene o no tiene mutación, se hace esta prueba de secuenciamiento. Evidentemente, esto se va a hacer simplemente ahora que sabemos que hay la mutación entre nosotros. Lo importante es la clínica, lo importante es que todos sepamos que puede ser más contagioso y nos cuidemos, ¿ok? Lo importante es eso. Segundo asunto, hasta donde se sabe, no se ha visto ninguna repercusión en las características clínicas o en la posibilidad de fallecimiento de las personas. Hasta ahora lo que se ha visto es que es más contagioso, lo que mencionaba el doctor Suárez, que en lugar de contagiar en el pico de nuestra primera época,
3 o 4 personas, ahora tengamos 5, 6 o 7 personas que puedan ser contagiadas, ¿ok? Entonces es importante que sepamos que hasta el momento es solamente riesgo de muerte. Con respecto a los contagios que han habido, lo que se ha hecho es identificar a la persona, los que en el día que ha pasado, todas las personas que han estado alrededor, y ahora se está haciendo el incremento mayor. Eso se va abriendo cada vez más. En este momento tenemos 6 personas que están en evaluación y aquellas que salgan positivas se tiene que continuar haciendo la evaluación por esa ruta. El que está negativo no se tiene que continuar. Con respecto a el ministro del Ambiente, estamos esperando la información del Ministerio. Ellos nos van a informar en algún momento en el curso del día cuál es la situación que tenemos. Tenemos que esperar unos momentos a que puedan ellos organizar la información y recoger información al respecto, ¿ok? No les podría decir, eso es algo que está manejando directamente Ambiente. Como comprenderán, cada ministerio tiene su salud ocupacional y todas estas características que funcionan de acuerdo a cómo se desarrolla, ¿ok? Con respecto a las clínicas, este año tocaba renovar el acuerdo con las clínicas, es lo que se está haciendo en este momento, se está renovando los convenios. Recuerden ustedes que la fuerza de manejo para el país está en el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y en Salud, que tienen la cantidad principal de camas, a continuación de camas UCI. A continuación tenemos nosotros, cuando hablamos de las casi 1.800 camas, de ellas unas 200 y pico se encuentran en la actividad privada, solo 200 y pico. Por consiguiente, la actividad privada tiene sus propios asegurados y cubre a sus propios asegurados. Y si tienen disponibilidad de camas, podemos utilizar esas camas para el CIS o Salud. Pero recuerden que la fuerza principal está dentro de MINSA y dentro de Salud. Y la mayor cantidad de camas están allí. Los convenios están en renovación en este momento, ¿no? Como corresponde al cambio de año presupuestario. Ya, ahora el turno de Daisy Portugués de La República Televisión. Una pregunta, por favor, Daisy, nada más. Buenos días con todos. Estamos en vivo para el diario La República. Ministra, consultarle cómo van a fortalecer el sistema de vigilancia genómica. Se sabe que actualmente hay un proyecto de la Universidad Cayetano Heredia, pero al que le falta financiamiento, y también esta labor es realizada por el Instituto Nacional de Salud. Pero quisiera saber si se han pensado en fusionar ambos proyectos para de alguna forma fortalecer este sistema de secuenciamiento, ¿no?, del COVID en el Perú. Gracias. Con respecto a la vigilancia genómica, el Perú es parte del Sistema Mundial de Vigilancia Genómica. Ya hemos aportado con cerca de 27, si no me equivoco, nuevas mutaciones que se han encontrado en el Perú a través del Instituto Nacional de Salud. Mutaciones que, como ocurre con este virus, se dan en todos los países del mundo. Todos los países tienen cantidad de mutaciones que no tienen repercusión. Es decir, los virus van cambiando, se hace una lista de todos esos cambios y se busca encontrar cuáles tienen valor y cuáles no tienen valor. En el caso de la variante que se encontró en el Reino Unido y en la variante de Sudáfrica, esas sí tienen valor porque determinan mayor cantidad de contagio. La vigilancia genómica en nuestro país está a cargo del Instituto Nacional de Salud, pero sería ineficiente decir que son los únicos que van a participar. Hay algunas universidades que tienen capacidad de análisis molecular y está trabajando Cayetano Heredia y otras universidades en conjunto con el Instituto Nacional de Salud para esta vigilancia. Ya desde el momento en que se hizo la comunicación de la nueva variante en el Reino Unido, de 17 centros que toman este tipo especial de muestra, se subió a 40 de estos centros y están participando también las universidades para ello. Desde el punto de vista de presupuesto, nosotros buscamos apoyar a través de los diferentes sistemas de investigación el desarrollo de estas capacidades. Y es más, a veces no necesitamos ni convenio, como por ejemplo se ha hecho el Instituto Nacional de Salud, ha apoyado a la misma Cayetano Heredia y a una entidad privada que están haciendo el desarrollo de la nueva vacuna, y muchos de los trabajos se han hecho con todo gusto y como debe ser en el Instituto Nacional de Salud. El apoyo molecular de las universidades es conocido. Tenemos una serie, hasta 5 universidades que tienen capacidad de diagnóstico molecular y que nos están ayudando también a hacer más eficiente nuestro trabajo entre todos.
Iván Escudero, de Radio Exitosa. Una sola pregunta, por favor, Iván. Ministra, ¿qué tal? Muy buen día. Información en vivo para Exitosa. Ministra, solamente saber, por favor, si nos puede detallar de qué manera se contagió esta persona y incidir en el tema de los filtros, porque el día lunes, cuando se prohíben ya, o digamos que se obliga a la cuarentena, Exitosa pudo recoger que muchas personas estaban yendo a provincias a hacer la cuarentena por su cuenta, cuando la información fue que incluso 2 personas se habían ido a la vía panamericana porque tenían como destino final Trujillo y Piura. Y finalmente, ministra, las vacunas compradas a Sinopharm ya están certificadas por la OMS, y si es así, que nos lo confirme por favor, y en todo caso si estas vacunas tienen también medidas preventivas para esta nueva variante de la COVID-19, ministra. Y Exitosa ha registrado más temprano la llegada de lo que serían pruebas de antígeno a la presidencia del Consejo de Ministros. Se están pasando pruebas, ministra, también al presidente, si nos podría por favor detallar eso, y finalmente pues si se va o no a retroceder con algunas medidas, porque se habla de que esta nueva variante es más contagiosa y sabemos que, por ejemplo, el transporte público ha autorizado ya personas de pie, hay aglomeración en centros comerciales. Estas medidas van a ser tomadas en cuenta para poder retroceder en alguna fase de la reactivación. Ministra, gracias. Ok, por nada. Con respecto a la forma en que la persona ha adquirido esta mutación, no tenemos todavía cómo saber. Como ustedes saben, el virus circula y en este momento alguno de nosotros podría adquirir la mutación, salir de acá y estar en otro ambiente con otro grupo y podríamos pensar que es el segundo grupo el que da la mutación. No tenemos esos detalles cómo saber, salvo que haya algún contacto claro, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo fui al extranjero, regreso, tengo la mutación, evidentemente lo más probable es que la haya adquirido fuera. Pero detalles tan precisos es muy difícil adquirir, salvo que uno tenga la identificación clínica. Este paciente estaba positivo, yo entré, lo saludé, tengo la positividad. Entonces no hay en este momento una forma precisa. En segundo lugar, la llegada de pruebas antigénicas, por si acaso, es al país, ¿ok? No a Palacio. ¿Okay? Hemos hecho una adquisición de 855.000 pruebas antigénicas. Les mencioné el día de ayer, ya estoy un poco desorientada en el tiempo, 300.000 pruebas habían llegado y hoy día han llegado las 555.000 adicionales que estábamos esperando. Es decir, para el día de hoy tenemos 855.000 pruebas antigénicas que ya se empezaron a repartir las 300.000 y estas apenas las verifiquen hasta el día de mañana van a empezar a ser repartidas durante el fin de semana. Hemos hecho también con este cambio de presupuesto de este año, se están haciendo las gestiones para compras adicionales con este intento que estamos haciendo de tener pruebas antigénicas en mayor cantidad. Con respecto a las vacunas, hasta el momento en general, todas las vacunas existentes, incluida las 2 en las que el Perú ha firmado convenios ya definitivos, no están siendo afectadas por la nueva mutación, ni por la mutación que existe en Europa, ni por la mutación que existe en Sudáfrica. Se sigue manteniendo todavía el uso de las vacunas y además, por si acaso, también de las pruebas moleculares. O sea, la mutación no afecta la capacidad ni de las vacunas ni de las pruebas moleculares. Ese es primer detalle importante. Y segundo detalle, con respecto a la certificación de OMS, como todos han visto a nivel de las publicaciones que hace la empresa Sinopharm, van a presentar su expediente para la Organización Mundial de la Salud para que pueda tener allí también una evaluación que nos ayude a todos a tener mayor certitud de las garantías de las pruebas. La participación ahora, por favor, Iván, mantengamos por favor el orden y... Sí, he dicho muy claramente que va a presentar. No, todavía no. Como la mayor parte de las vacunas van presentándose poco a poco a la OMS. Muy bien, muchas gracias. Seguimos por favor con el orden. Joana Castro, de RPP. Ministra, buenos días. Estamos en directo para RPP Noticias. Queríamos, por favor, si nos puede precisar si se le están haciendo o se le han realizado pruebas de COVID-19 al gabinete de ministros y si en todo caso usted mencionó que están esperando la respuesta de la prueba aparentemente del ministro del Ambiente. Nos preocupa un poco porque ha habido un contacto directo, en este caso el miércoles, que se ha realizado el Consejo de Ministros
y en todo caso cuándo van a tener ese resultado, y también si nos puede precisar en todo caso si pronto se va a anunciar un nuevo semáforo epidemiológico, ya sea ámbar o sea rojo, en cada región, y en todo caso cómo funcionaría eso. En primer lugar, recuerden ustedes, creo que muchos de ustedes han visto las imágenes del Consejo de Ministros. Para empezar, desde el punto de vista práctico, se ha tomado todas las providencias del caso para que el Consejo de Ministros ya no se efectúe desde hace varios meses en la sala de Consejo de Ministros que está en el segundo piso, sino en el primer piso. En este primer piso se ha hecho una separación muy amplia entre ministro y ministro, se ha tomado una disposición rectangular y tenemos, puedo dar fe, una corriente de aire bastante importante en la zona, invierno y verano. ¿Okay? De tal manera que tenemos corriente de aire permanente tratando de disminuir los riesgos. Igualmente, de encontrarse alguna persona positiva, ya ha ocurrido antes al interior del gabinete en diferentes momentos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se hace con cualquier persona que está positiva. Las personas alrededor que están en riesgo, se tiene que tomar las muestras que sea necesario. Por las características que tiene el ambiente, el riesgo está reducido, lo más que se puede reducir un riesgo, y los ministros mantenemos ciertas características. Por ejemplo, si ustedes, no sé si han logrado ver en alguna de las imágenes en las conferencias de prensa, los ministros mantenemos la mascarilla todo el tiempo y solamente cuando alguien va a hablar, una sola persona se retira la mascarilla para que se le pueda escuchar mejor, pero mantenemos una distancia bastante importante. Por ejemplo, si uno tiene una cámara lejos, uno puede retirar la mascarilla sin poner en riesgo, pero cuando la cámara está cerca, yo misma le pido a mis colaboradores que se pongan a los costados si me tengo que retirar la mascarilla, porque tenemos que tomar providencias en ese sentido. Igualmente, han visto ustedes que disponemos todos de gel, unos depósitos grandes de gel que tenemos en las mesas del Consejo de Ministros, para que cuando tenemos que intercambiar algún papel o algo, o tenemos que firmar actas, uno firme el acta, entregue el acta y el lapicero, inmediatamente limpia sus manos. Seguramente han tenido oportunidad de ver esto. De haber alguna posibilidad de contagio, se toman las mismas medidas que hay que tomar. Las personas que han estado cerca o que han interactuado de alguna manera más cercana tienen que ser sometidas a evaluación y a seguimiento como corresponde. Igualmente, lo mismo sucedió, recuerdan, tiempo atrás estuve en Madre de Dios, y tuvimos también una exposición que no, evidentemente, totalmente involuntaria, y todos inmediatamente fuimos evaluados y todo salió negativo. Afortunadamente, seguimos trabajando en ese momento. Entonces, las condiciones epidemiológicas son para todos, para todos. Álvaro Cisneros, de Panamericana Televisión. Ay, perdón, el semáforo. Lo que hemos hecho es una relación de todas nuestras regiones y estamos colocando indicadores epidemiológicos. Hemos hecho una lista larga de indicadores epidemiológicos y queremos ver cuáles funcionan realmente para el detalle. Porque una cosa es un indicador país y otra cosa es una región, particularmente cuando tenemos regiones tan disímiles, chiquitas, grandes, dispersas, todo esto. Entonces estamos evaluando cuáles son los indicadores que mejor funcionan. En este momento les puedo adelantar, por ejemplo, una cosa que nos está funcionando muy bien cuando vamos llamando también a las regiones para corroborar si tienen dificultades o no, es la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. Como tenemos la relación de camas, vamos viendo, va disminuyendo la cama libre, vamos llamando para ver cómo están. Eso nos está dando resultados mucho más interesantes, porque esto cambia. Esto no era así en otros momentos. En otros momentos era la cantidad de pruebas positivas o la cantidad de fallecidos, ¿okay? Pero en este momento vemos que lo que es más sensible para cualquier cambio es la ocupación de camas y es el indicador principal que estamos usando. De tal manera que si estamos viendo nosotros que tenemos la ocupación de camas con 7, 8 camas en una región pequeña o con 10, 20 camas en una región grande, entonces estamos tranquilos. Si estamos viendo que de 7, 8 camas libres le están quedando 5, 4, vamos ya entrando en alerta. Y si está quedando 1 o 2, se está poniéndose en rojo la situación. Inclusive puede pasar que no haya ninguna cama disponible en alguna región, como nos pasó en otros momentos. Entonces, en este momento
no es tanto la positividad ni otras cifras que antes usábamos. Antes se recuerdan que veíamos cuántos positivos habían cada día. En este momento lo más sensible nos parece la ocupación de las camas de cuidados intensivos. ¿Okay? Para este momento vamos a ver qué pasa más adelante. Le corresponde el turno a Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Ministra, buenos días. Buenos días. ¿Por qué se ha optado en confiar con esta vacuna de Sinopharm si es que no tiene ningún respaldo o certificación, mejor dicho, internacional hasta el momento? ¿Por qué confiar en la adquisición de estos fármacos que continúan en estudio? ¿Cuál es su nivel de seguridad? ¿Por qué esto es lo que se ha decidido a comparación de otros fármacos que han estado en negociación que tienen un mayor nivel de eficiencia? Esta vacuna, la información que nos han proporcionado es que solamente tiene un 70%. ¿Por qué confiar en este fármaco, doctora, que incluso es el fármaco más caro de todas las vacunas que hay en el mercado en este momento, a comparación de las otras vacunas que conocemos? Y por otro lado, doctora, ¿qué pasa con el primer nivel de atención? Mucho se recomendó asistir a las postas médicas para no saturar los hospitales, pero hemos comprobado durante esta semana de que en diferentes postas los ciudadanos se acercan y no les están practicando ningún tipo de prueba porque simplemente dicen que no hay. Muchas gracias. No tiene por qué. En primer lugar, las dos vacunas que se han elegido son vacunas que, de acuerdo a las indicaciones del comité de expertos, estas y otras que nos han sugerido que podemos nosotros recibir en el país, tenemos alrededor de 4 vacunas hasta el momento, porque según se presenta la información, esto puede ir cambiando, que nos indican el comité de expertos que nosotros podemos continuar con las negociaciones porque tienen los indicadores de seguridad y demás. Recordemos que uno de los primeros criterios que se tiene a nivel internacional es que la vacuna tiene que tener cierto porcentaje de efectividad que tiene que estar por encima del 65%. ¿Okay? Para que una vacuna pueda ser elegible, existen estándares internacionales que existen desde antes, que están alrededor de 65% de efectividad. Las vacunas que hemos elegido están en 79%, ¿ok? Un poquito menos, 79%, 78 punto no sé cuántos, ¿ok? Y la otra vacuna está también en 90 y tantos por ciento, 91, 92, 91%. ¿Ok? Entonces, AstraZeneca 91% y Sinopharm 79%, redondeando. ¿Ok? Esto significa que estamos dentro del rango de positividad que se acepta a nivel internacional para una vacuna. Primer asunto. Segundo asunto, otro de los criterios que nos han pedido respetar es que la vacuna esté certificada en su país de origen, en su agencia reguladora que tiene la capacidad de entrar a su fábrica, mirar las características de buenas prácticas, etcétera, 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 de tal manera que es el segundo criterio que nos han pedido elegir. El tercer criterio que nos han pedido es la información de seguridad y eficacia que proviene de los estudios fase 3. De tal manera que tenemos que tener estudios fase 3 que hayan concluido en algún lugar del mundo y que nos den la garantía de que esto es válido. Además de esto, existen otras acreditaciones. La Organización Mundial de la Salud también hace una evaluación de las vacunas y nos proporciona información adicional sobre esto. En el caso de estas vacunas, esta información va a ser presentada también a la Organización Mundial de la Salud, pero eso no impide que podamos tener nosotros la vacunación, porque lo más importante son las agencias reguladoras que determinan detalles precisos, inclusive van a los lugares y ven la fabricación de la vacuna para que cumpla todas las prácticas. Con respecto a los precios, como se imaginarán, me es imposible mencionar, ya lo he dicho antes, ¿verdad?, ni cantidades, salvo que lo diga el contrato, ni precios de las vacunas y algunos otros detalles más que no puedo mencionar. Lo que sí le puedo decir es que se ha tomado una decisión razonable. Hasta ahí nada más le puedo decir. ¿Perdón? Primer nivel. El primer nivel de atención está muy debilitado. Recuerden ustedes que tenemos 8.033 establecimientos de primer nivel en nuestro país y nuestra población de trabajadores está disminuida en un 40%. Eso hace que se ha incidido particularmente en los establecimientos de primer nivel que tienen profesionales de salud. Los establecimientos 1.1 y 1.2 no necesariamente tienen profesionales de salud, no necesariamente pueden hacer prueba. Ese detalle sí es importante. Otro detalle que me gustaría que ustedes mismos nos ayuden, los establecimientos de primer nivel,
1.3 y 1.4 son los que tienen profesionales de salud. Si por alguna circunstancia no pueden tener prueba, porque sí puede pasar, si están muy alejados, por ejemplo, es un poco difícil el poderles aprovisionar de pruebas con la suficiente rapidez. Pero los 1.3 y 1.4, teniendo profesionales de salud, es importante si ustedes nos pueden informar si alguno de los establecimientos no está efectuando las pruebas en ese momento. Nuestro propio sistema nos avisa. Pero las cosas a veces son muy dinámicas y nos ha pasado en lugares, por ejemplo, estando tan cerca en Lima región, nos ha pasado que un establecimiento 4 no tenía pruebas y no teníamos todavía la información, porque no necesariamente todos tienen la conectividad que debieran tener. Pero sí estamos dispuestos a que nos informen y recuerden, 1.3 y 1.4, uno tiene que preguntar. Siguiente pregunta. Posta es 1.2 y 1.1. Y centro de salud 1.3 y 1.4 en la nomenclatura anterior. Es más o menos para que tengan ustedes una idea, ¿no? Todos los establecimientos del país tienen, de primer nivel, tienen cualquiera de esos números. Es 1 en romanos y en arábicos tiene 1, 2, 3 y 4. 1.1 y 1.2 como lo que antes llamábamos posta, ¿ok? Y ahí no hacen pruebas. Hay gente muy empeñosa y ha habido algunos profesionales que han ido a trabajar a estos establecimientos y en algunos puede haber, pero legalmente no tienen obligación de hacer. En cambio, 1.3 y 1.4 tienen profesionales de salud y allí deben llegar las pruebas, particularmente las pruebas antigénicas, que son tan prácticas y en una media hora tenemos el resultado. ¿Okay? Siguiente pregunta de Mari Aranda de BES Cable. Ministra Mazzetti, si ante esta nueva variante, que de hecho es más contagiosa, ser precisa, ¿se estaría analizando retornar nuevamente a una cuarentena o retroceder en la fase de la reactivación económica? También, ministra, había un comunicado del Colegio Médico del Perú anunciando que realizarán una huelga nacional indefinida para el 13 de enero. De hecho, el motivo es que hasta el momento el Ejecutivo no muestra interés en dialogar con ellos. ¿Qué estaría pasando en los próximos días? Gracias. Con respecto al hecho de regresar a una cuarentena o retroceder a la primera etapa de la reactivación económica, esos fenómenos todavía no se están considerando. En el momento en que nos encontramos nosotros, no se está considerando ese tipo de medidas. Lo que pueda suceder más adelante va a depender un poquito de cómo nos comportemos todos nosotros. Es importantísimo que todos tratemos de evitar el contagio, reducir las salidas, reducir el tiempo de permanencia en lugares donde haya más personas, y si hay muchas personas tenemos que cambiar de lugar, además de lo clásico que ya hemos mencionado, la mascarilla, las manos y todas estas cosas. La situación de nuestro personal de salud, de los diferentes grupos ocupacionales, es ciertamente muy difícil. Estamos teniendo muchas dificultades para poder regularizar, por ejemplo, los pagos del bono COVID. La información nos llega tremendamente tarde y es difícil cumplir con ellos. Y aparte de eso, hay una serie de aspectos que se han acordado a lo largo de los últimos años y que la situación económica del país no ha permitido cumplir, y eso es real y hay que reconocerlo. Además de eso, sí hemos tenido una serie de reuniones en el Ministerio de Salud con los diferentes gremios para poder ir analizando las cosas. Hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, considerando lo difícil que está la situación, pero nosotros creemos que sí vamos a poder llegar a una forma de entendimiento que nos permita a todos sentirnos un tanto mejor en medio de esta situación laboral tan difícil. Yo misma soy trabajadora nombrada del Ministerio de Salud y he vivido en carne propia cada uno de estos inconvenientes. Yo creo que en los pocos días que nos quedan vamos a poder llegar a un entendimiento más adecuado. El turno ahora de Alejandra García de Perú 21. Buenas tardes con todos. Señora ministra, dos consultas puntuales. La primera es, ¿cuánto tiempo más nos puede esperar Pfizer? Sabemos, porque usted misma lo ha informado, que hay algunos puntos del acuerdo con Pfizer que todavía no finalizan y por eso los 9.9 millones de dosis están, digamos, en stand-by. Quería saber cuánto tiempo más puede esperar Pfizer a que firmemos.
Y lo segundo es sobre el primer nivel de atención. Usted menciona que hay un déficit del 40% de personal. Sin embargo, Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica, indicó que a diario recibe de 15 a 20 solicitudes de despido de personal de salud y que además no habría presupuesto para la contratación de médicos. Él señala que hay muchos médicos que están sin trabajo, dispuestos a atender en la primera línea, pero no se les convoca. Gracias. Con respecto al componente de Pfizer, la negociación está abierta por ambas partes. Okay, eso sí es real, hay que reconocer. La empresa, a pesar de las dificultades, sigue manteniendo las negociaciones abiertas. No tenemos una fecha límite, afortunadamente. Por consiguiente, continuamos trabajando con ellos. Con respecto a las características de trabajo que estamos teniendo, no hay ninguna indicación por parte del Ministerio de Salud de que se tenga que despedir a ninguna persona. Es más, algunos rumores que hubieron de despido de personas en una de las DIs en Lima, ameritó que el mismo director sacó una comunicación indicando que no había ninguna indicación de despido y sacó este comunicado a nivel de toda la DIRIS y de toda Lima. Nosotros mismos hemos enviado comunicados a las regiones indicando que se va a mantener el presupuesto, de tal manera que sí hemos tenido recepción de información de regiones que han enviado cartas ya dando por terminado los contratos y nosotros hemos comunicado con ellos para indicarles que el presupuesto seguía manteniéndose allí y la prueba está en el presupuesto actual. El presupuesto de este año incluye el contrato del personal. Hemos contratado en CAS COVID 44.000 personas. Quedan sin contratar alrededor de 300 personas que tienen características profesionales de otro tipo que en este momento no se ubican dentro del sistema de salud. Pero, por ejemplo, médicos ya no queda ninguno de la lista que teníamos y de los 44.000 más o menos unos 8.000 y pico son profesionales de tipo médico. De tal manera que no hay ninguna indicación para esto. El Ministerio de Economía nos ha garantizado el presupuesto para seguirlo manteniendo. ¿Okay? Entonces, indicación por parte nuestra no solo no hay, sino que además hemos sacado comunicaciones indicando que continúan. ¿Okay? Siguiente pregunta de Lourdes Tupac Yupanqui de Latina Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Mi pregunta va por el lado nuevamente de esa segunda cepa. ¿Quiénes podrían ser más propensos a contagiarse? Quizá aquellas personas que ya han sido infectadas y de repente han sido sintomáticas o asintomáticas, podrían volver a contagiarse con esta nueva cepa, de repente ya hay casuística. Y una precisión con respecto a los viajes, a los vuelos quizás. Ya se sabía, por ejemplo, que tenían esa segunda cepa en Chile. ¿No se tomó una medida para cerrar los vuelos o frontera con Chile? ¿Se va a pensar en medidas similares en adelante con esa nueva cepa y se va a agudizar quizá o fortalecer las medidas en las fronteras porque hay mucho ingreso ilegal? Gracias. ¿Quién se contagia más? El que se expone más. Eso tiene que ser claro. ¿Okay? Se contagia más y tiene más riesgo el que hace uso parcial de la mascarilla. Ya saben, la mascarilla en la frente, en la garganta, debajo de la nariz. Cuando me agarro la mascarilla, me apoyo en mi mascarilla, agarro la mascarilla de esta manera, pongo la mascarilla, si está fuera la mascarilla, con el lado expuesto sobre mi mesa. ¿Okay? Este es el lado contaminado, ¿verdad? Entonces se contagia más el que se expone más, hace uso inadecuado de las medidas de protección. Sobre la posibilidad de que alguien que ya tuvo o no tuvo se contagie más, no hay certeza sobre esto. Sí se han descrito algunos casos de personas que vuelven a infectarse, como ya hemos mencionado, pero no es frecuente, es raro. Esto puede cambiar en el tiempo, pero por lo menos hasta ahora que sepamos es raro. No quiere decir que si yo ya tuve COVID, ya soy libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Porque yo, habiendo tenido COVID, yo puedo llevar el virus en mi mano, ¿ok? Y pongo el virus acá, pongo el virus sobre otra persona. Entonces, recuerden, el haber tenido la infección me da cierta protección a mí, que no sabemos todavía cuánto va a durar. Pero yo puedo llevar el virus sobre mí y transmitir el virus a otra persona. Es por eso que es muy importante que las medidas se mantengan. ¿Se dan cuenta? Las medidas se tienen que mantener. El mundo ya cambió.
El virus vino para quedarse y todos tenemos que aprender a vivir de una forma diferente. ¿Okay? Pregunta con respecto, perdón, sí. Faltaba la parte de las fronteras. Por común acuerdo, los países limítrofes mantenemos nuestras fronteras cerradas. Hemos hecho un acuerdo, es bilateral. Inclusive antes de que aparezca la nueva variante en Chile, estábamos en conversaciones con su personal para la posibilidad de, como un acuerdo, abrir la frontera sur. Pero apenas surgió la nueva variante, todos dijimos, no es posible, y se mantuvo la frontera cerrada. Es más, ya había toda una organización en Tacna para poder abrir la frontera, y en Arica, porque tiene que ser siempre de común acuerdo. Pero esto, inmediatamente salió la comunicación en Chile, se cerró la frontera. Con respecto a el ingreso de las personas en forma ilegal, es imposible vigilar todos los kilómetros de frontera que tenemos, ¿verdad? Es virtualmente imposible. Se hace un tremendo esfuerzo, por ejemplo, en la frontera norte. Una parte puede ser vigilada muy bien, pero hay una parte que no necesariamente se puede vigilar con tanta capacidad por ambas partes, tanto Perú como Ecuador. De tal manera que eso hace que siempre hay un componente humano en esto de las epidemias y pandemias. Cómo nos comportamos los seres humanos es el problema principal. Cómo nos comportamos. De nada sirve todas las medidas si en forma clandestina, aprovechando las dificultades geográficas, las personas entran y salen de nuestros países sin tomar las debidas precauciones. Entonces, eso es algo que ningún país puede controlar. Ningún país puede controlar el ingreso ilegal por las zonas que no pueden ser vigiladas, por la geografía que tienen, no puede ser controlado, y eso es un asunto de nuestro comportamiento y nuestra responsabilidad. El pasaje ilegal con miras a contrabando, narcotráfico y demás, en esas zonas es un riesgo tremendo que todos debemos saber reconocer, y en la medida de nuestras posibilidades tenemos que tener en cuenta que hacemos eso y es realmente un atentado contra nuestra propia familia. El turno ahora de Claudia Toro, de Willax Televisión. Doctora Mazzetti, buenos días. Usted señala que existió un comité consultivo en Palacio de Gobierno para decidir la compra del laboratorio chino de la vacuna de Sinopharm. ¿Usted estuvo de acuerdo? ¿Se le consultó a usted directamente como ministra de Salud sobre la compra de la vacuna de Sinopharm? Porque en algún momento usted observó esta vacuna. Con respecto también, ya que está presente aquí el representante de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Roberto Garzón, si les podría explicar a los 33 millones de peruanos que nos están escuchando, a quienes estamos depositando toda la esperanza en la vacuna de Sinopharm, ¿cuál es la explicación técnica y científica de por qué no tiene el respaldo de la OMS esta vacuna de Sinopharm? ¿Y cuáles son los pasos que faltarían? ¿Y cuáles serían las falencias o vacíos quizá en esta explicación científica de por qué no tiene la certificación de la OMS? Porque estamos esperanzados en esa vacuna, en esta primera compra de lote por el gobierno del Perú. Con respecto también a esta nueva cepa del coronavirus que se contagia con mucha mayor rapidez, ¿por qué no se cierran las fronteras en todo caso? Porque si esta vacuna ha llegado desde Europa, ya se ha confirmado de este caso, y de que hay 6 sospechosos en Perú, es muy posible que haya mucho más, y de que estas personas sigan llegando, porque usted misma señala de que es imposible saber el momento en que esa persona se ha contagiado, de acuerdo a los exámenes que se les ha practicado. Entonces, esta persona se ha hecho la prueba molecular como todo pasajero que viene del exterior, pero no se ha manifestado el virus. Entonces, ¿no es más coherente, así como se han cerrado las playas, cerrar también los vuelos internacionales para que no se siga reproduciendo esta nueva cepa en el Perú? Y también para que nos puedan explicar un poquito más el doctor Luis Suárez, ¿cómo es que es más contagiosa y por qué se duplica el nivel de contagios, no a 3 sino a 7? ¿Cómo es? ¿Viaja con mayor velocidad? ¿Se trata de un virus mucho más potente? Por favor, gracias. La comisión consultiva no es de Palacio de Gobierno, la comisión consultiva es del Ministerio de Salud, porque es muy técnica. ¿Okay? Estos son los especialistas. Tenemos una red que hace evaluación de evidencias. Esta red está formada por el MINSA, por Salud y por un grupo inmenso de personas. ¿Ellos qué hacen? Revisan las publicaciones de las diferentes vacunas que se van produciendo. Esta información, hacen unos informes como de este alto cada vez que sale el informe de cada una de las vacunas, incluyendo las vacunas que no estamos negociando. Hacen lo que se llama revisión de evidencias. Y esta información
progresivamente la van enviando en la medida en que va saliendo, van haciendo esos informes y nos van guiando qué vacuna va avanzando, qué vacuna tiene problemas, qué características de la vacuna nos convienen, no nos convienen. Entonces ellos han hecho un primer informe donde nos indican qué vacunas vale la pena continuar la negociación porque están avanzando correctamente, son las más seguras, tienen una positividad adecuada. Ellos van revisando, por ejemplo, la lista de efectos secundarios y ver si son leves, moderados, severos, etcétera. Entonces, esta comisión no es de Palacio, es del Ministerio de Salud. Desde el punto de vista de la capacidad de nuestro ministerio, nos guiamos por nuestra comisión consultiva. Ellos nos dicen, estas vacunas son adecuadas, inmediatamente nosotros procedemos. Las observaciones que podamos hacer a partir de esto tienen que ver con los aspectos de negociación, las características de los contratos, las responsabilidades y demás. Y si hay observaciones de algún tipo, son de este tipo fundamentalmente. Con respecto específicamente a la vacuna de Sinopharm, desde el ángulo que me compete, yo no he tenido ninguna observación desde el punto de vista de lo que me ha dicho el comité consultivo, lo mismo que las otras vacunas que ellos han aprobado, y desde el punto de vista de la parte de gestión que nos compete como Ministerio de Salud, tampoco en el caso de esta vacuna hemos hecho ninguna observación sobre el proceso de negociación en la parte que compete al Ministerio de Salud, y hasta donde alcanza mi conocimiento, la parte administrativa, jurídica que se ha hecho con ellos, ha habido ajustes en la negociación, pero no hemos llegado a ningún momento así complicado. Con respecto a las fronteras están cerradas, siguen cerradas. No las hemos abierto. Recuerden que la decisión de abrir una frontera es doble. El Perú solo no puede decidir. El Perú tiene que estar de acuerdo con Ecuador, tiene que estar de acuerdo con Chile, con las otras fronteras para proceder a una apertura. Yo puedo querer abrir, pero el país vecino me tiene que darme su conformidad, también los dos tenemos que estar de acuerdo. ¿Okay? Hasta el momento las fronteras se encuentran cerradas. Con respecto a la señora en qué momento esta persona se ha contagiado, no tenemos cómo saber detalle. Si no me equivoco, fue el 14 de diciembre que salió la notificación de la primera mutación, ¿cierto? El 14 de diciembre, ¿verdad? Ok, esa fue la primera notificación. ¿Quiere decir que a partir de ese día había la mutación? No, esa mutación ya ha estado circulando antes a nivel mundial. ¿Ok? ¿En qué momento llegó a nuestro país? No vamos a tener cómo saber. Así como en Europa, el 14 de diciembre dijeron, hay una mutación, nosotros hoy día estamos diciendo, hay una mutación. Ni Europa, ni nosotros, ni Sudáfrica, ni ningún país puede saber exactamente en qué momento entró. Porque si las personas no tienen síntomas, no vamos a encontrar cómo saber, porque si las pruebas salen negativas, porque en los primeros momentos de contagio las pruebas pueden salir negativas, por eso lo ideal es esperar 3, 5 días para tener una idea más clara. Entonces, si yo por A o B motivo me tomé mi prueba molecular lista para subir al avión y en ese momento en el taxi del aeropuerto me contagié, jamás lo vamos a saber. Por eso lo que tenemos de fechas es la fecha en la cual encontramos el virus. Encontramos el virus. Lo que le podemos decir es que hemos encontrado el virus ayer en la tarde. ¿Okay? Eso es lo que les podemos decir. Cuando llegó al Perú no hay cómo saber. Es más, vamos a tener que continuar la investigación a ver si alguna cosa surge, pero es solamente referencial, no va a cambiar las cosas. El hecho real es que ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Creo que el doctor Garzón. Gracias, ministra. Gracias, Claudia, por la pregunta. A ver, le cuento un poco cómo es el proceso de la vacuna. A ver, normalmente una vacuna, el desarrollo de una vacuna se puede tomar alrededor de 8 años, 10 años, que es el tiempo en que gasta desde que se encuentra el virus, se prepara la vacuna, se hacen las fases 1. Todo ese proceso seguramente lo han visto en las informaciones por esta emergencia y por lo que ha generado, se ha tenido que reducir más o menos a 1 año y en paralelo se han venido desarrollando las fases 1, 2 y 3 de los ensayos clínicos y demás. Todas las vacunas pasan por esas fases que van siendo progresivas y en este momento, o sea, puede haber alrededor de 150, 160 iniciativas para el tema de vacunas, 17 están en fases más o menos avanzadas, hay 7 u 8 vacunas que están ya en fase 3, que es todo lo que ustedes han visto cómo es el desarrollo. Las vacunas se desarrollan y se presentan todos los documentos de conclusión de la fase 3 y lo más importante es que
la aplicación de una vacuna, o para que digan que una vacuna funciona, tiene que tener dos características: que sea segura y que sea eficaz, es decir, que la vacuna no le genere más problema que lo que está curando, y que sea efectiva contra el virus que está, para el que se está haciendo la vacuna. Entonces, estas dos características es lo que se busca, además de la calidad y las prácticas de manufactura y demás, pero en principio se buscan esos dos elementos de las vacunas. La aplicación de las vacunas es hecha por es decir, la autorización de la aplicación de las vacunas la hace cada país a través de la autoridad reguladora de medicamentos. Todos los países tienen autoridades reguladoras de medicamentos. Ningún país deja utilizar tratamientos, vacunas, medicinas, cualquier cosa tiene que tener un registro sanitario, tiene que tener una inscripción, tiene que hacerse, y eso es para todas las vacunas, para todos los medicamentos que se utilizan a nivel global. En este momento lo que se ha hecho es que las autoridades reguladoras nacionales de diferentes países, unas de nivel 4, nivel 3, pero básicamente desarrolladas, como la FDA, como EMA para Europa, como países, vienen autorizando el uso de las vacunas que las farmacéuticas han venido presentando en la documentación que comenta la ministra para el uso. Primero sus países donde las producen, hacen sus documentos, autorizan, y se presenta a los demás países que son quienes autorizan. ¿Dónde entra la OMS en este proceso? Todas las vacunas normalmente llevan el desarrollo de las fases, y para tener una precalificación que la OMS, a través de un grupo de expertos que existe y ahora está reunido, seguramente lo han visto ustedes en noticias, se llama el SAGE, es el Strategic Advisory Group of Experts para inmunizaciones, se escribe SAGE, está reunido, entonces les presentan los documentos y ellos empiezan a hacer el mismo proceso que hace cada autoridad reguladora de cada país. Entonces, en este momento, este grupo de expertos dio la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, que lo dio la OMS, y por eso esa vacuna empieza a ser parte del proceso de entrega de vacunas a través de COVAX Facility, que es lo que ya les ha explicado la ministra en oportunidades anteriores. Y así están entrando las demás vacunas. Va a entrar la de Moderna al grupo de evaluación, va a entrar la de AstraZeneca, y la OMS irá calificando a medida que van llegando las diferentes vacunas. Ese es más o menos el proceso. Las autoridades reguladoras de los países es lo que están haciendo, y ustedes han visto cómo ha venido siendo el proceso creciente de las autoridades en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Chile, en Ecuador, y en todos los países, y lo mismo están haciendo en el Perú. Entonces, eso se hace para las compras de las vacunas que hace cada uno de los países, en las negociaciones que adelanta con cada una de las farmacéuticas que están produciendo vacunas, llámese Moderna, llámese Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, llámese Johnson & Johnson, cualquier vacuna que se llame. Y todas estas van a ir entrando al proceso de evaluación de la OMS, así que irán saliendo en el transcurso del tiempo. La gran mayoría de vacunas y autoridades reguladoras han dado la autorización para el uso de emergencia de las vacunas. Es una situación bien compleja a nivel global y están dando la autorización para el uso de emergencia. Eso quiere decir que todas las vacunas en este momento que se están poniendo tienen que tener vigilancia de la evolución de los resultados de la vacuna, y eso se va a seguir. No llevamos ni un año con esto, o sea, apenas estamos cumpliendo un año. Entonces va a tener que pasar un tiempo más en el que van a verificar si hay eventos, si no hay eventos adversos generados por la vacuna, como pasa con todas las vacunas, la vacuna de polio, la vacuna de sarampión, todas las vacunas tienen vigilancia de seguimiento de las vacunas a través del tiempo. Y eso se está haciendo ahora simultáneo a nivel global, o sea, todos los países están en esto. Por eso es tan importante el trabajo colectivo, el equipo multidisciplinario que tienen de vacunas, tienen que hacer la vigilancia de los eventos supuestamente adversos asociados a la vacunación. Ahí entran todos los expertos nacionales, todas las personas que aplican vacuna, hay que controlar a los pacientes. Entonces, es el proceso que se está siguiendo. Eso es más o menos, pienso que le resumo cómo es el proceso. Entonces, a la OMS van a ir llegando progresivamente todos los expedientes que preparan las farmacéuticas y van a ir entrando dentro del proceso de precalificación. Una vez una vacuna queda precalificada, permite a los países generar registros sanitarios, y es las 17 vacunas que tiene el país aquí registradas, o las que tienen todos los países registradas, y ya son vacunas que continúan su producción a lo largo de los años. El doctor Suárez, para que nos explique un poco cómo es que este virus puede ser más contagioso. Muchas gracias, señora ministra.
Son 4 las características que se estudian en los virus en relación a las enfermedades. Primera característica es la infecciosidad. ¿Qué quiere decir esto? De todas las personas que están expuestas al virus, ¿cuántas se infectan? La segunda es patogenicidad. ¿Qué quiere decir? De todos los que se infectan, ¿cuántos se enferman? Y el tercero es virulencia. De todos los que se enferman, ¿cuántos se enferman gravemente? Y el cuarto es letalidad. De todos los que enferman gravemente, ¿cuántos mueren? O sea, son esas 4 características que se estudian permanentemente de los virus. Hasta ahora lo que sabemos es que las mutaciones que se han observado, tanto la británica como la sudafricana, solamente afectan a la primera característica, es decir, a la infecciosidad. Se incrementa la cantidad de personas que se infectan entre las expuestas. ¿Cómo lo hace? Todavía no es conocido totalmente. Hasta ahora lo que ha sido publicado en los informes científicos, lo que dicen es que una parte del virus, que se conoce como la proteína spike o espiga, que es una parte de la superficie del virus, tiene mayor facilidad de pegarse con mayor intensidad a las células humanas. O sea, es como si me caen los virus, entran al aparato respiratorio, muchas de esas partículas virales, digamos, del virus, del SARS-CoV-2 primitivo, algunos se pegan a las células, otras no. Este virus tiene una mayor capacidad de adherencia. Es lo que hasta ahora se ha identificado. No todo es conocido todavía. La primera alarma que da el Instituto de Epidemiología del Reino Unido de Inglaterra fue una observación epidemiológica que en las zonas donde se había identificado la variante británica estaba aumentando rápidamente la curva epidémica, ¿no? Lo que permitía deducir que había una mayor infecciosidad, una mayor transmisibilidad, pero no había un incremento ni en la cantidad de enfermos, ni de enfermos graves, ni de muertes. Por eso decíamos, solamente afecta la característica de infecciosidad. Lo que se sabe hasta ahora es que el virus se pega con mayor intensidad a la célula humana, pero no es todo todavía, o sea, todavía no se conoce todo el mecanismo completo. Nos queda poco tiempo, vamos cerrando, por favor, una sola pregunta por medio. El turno es de César Pingo, de la revista Caretas. Buenas tardes. Hace unos días, el contralor Nelson Schack mostró su preocupación sobre la disponibilidad real de la vacuna. Hoy, la institución es parte del equipo especial de control para la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, tuvo una reunión con él. ¿Cuáles son los primeros alcances de esta cita? Pues se ha destinado millones en la adquisición de la vacuna. Justamente esta mañana hemos tenido una reunión con el Contralor General y con el equipo que va a hacer la intervención concurrente, es decir, nos va a acompañar en el proceso de gestión de la vacuna, desde que la vacuna llega a nosotros hasta que pueda llegar a sus puntos de aplicación exactamente, y todo el proceso que acompaña a todo esto. Este acompañamiento concurrente de la Contraloría va a permitir que podamos tener un equipo han armado un equipo multidisciplinario de auditores con diferentes miradas sobre el proceso, y nos va a ir advirtiendo si estamos teniendo algún inconveniente, alguna desviación de los procesos que se debieran aplicar. En este caso es sobre todo un acompañamiento que nos va a permitir detectar riesgos. Este es el mismo tipo de acompañamiento que se ha hecho, por ejemplo, en todos los procesos que acompañaron a los panamericanos. También la Contraloría fue junto con ellos, fue viendo cada uno de los procesos de adquisición, los procesos de entrega de los fenómenos, las cosas que se habían comprado, las construcciones, la organización, etcétera. Yo creo que va a ser una mirada muy interesante que nos va a permitir detectar rápidamente cualquier riesgo que pudiera haber y podamos hacer las correcciones necesarias. La Contraloría ha sido bienvenida el día de hoy y ya han establecido los contactos directos con las personas que están haciendo todo el proceso de organización de la vacunación. Así es que eso nos va a permitir un trabajo conjunto y, sobre todo, detectar cualquier riesgo en el cual pudiéramos nosotros estar incurriendo, nosotros y las regiones, porque el acompañamiento va a ser hasta el nivel regional y hasta el nivel local inclusive, lo cual nos da una mayor garantía a todos nosotros los que trabajamos en el MINSA y también a todos los ciudadanos que están esperando con tanta ansia la vacuna. Siguiente pregunta de ATV, Jackie Martínez. Ministra,
3 preguntas, si me permite, súper sencillas. Una, por favor, para que quede tiempo a los demás colegas. La primera, ministra, poder saber exactamente de qué parte de Europa viene esta nueva cepa. Usted ha indicado que es de Europa, no de Sudáfrica, pero de qué parte. Si me podía también ayudar si es que las vacunas adquiridas son igual de eficaces para esta mutación y estamos en una campaña presidencial. Saber si se va a tener algún tipo de mano dura, por así decirlo, con el Jurado Nacional de Elecciones ante los aglomeramientos que se están dando con los candidatos. Muchas gracias. Gracias. En forma breve también para que todos tengamos oportunidad. La mutación que se ha detectado, yo digo Europa en general, pero la mutación se ha detectado con las características de la mutación del Reino Unido, específicamente Reino Unido. ¿Okay? En segundo lugar, la presencia de la mutación no afecta las vacunas que están en desarrollo en este momento y no afecta tampoco las pruebas moleculares. ¿Okay? Los genes tienen una secuencia de tal manera que yo sé que hago de acá a acá, por ejemplo, la vacuna o la prueba molecular considerando este pedacito de acá. Y la mutación ocurre en este pedacito de acá. Por eso es que podemos nosotros decir que no afecta ni las vacunas que están actualmente en desarrollo, ni afecta las pruebas moleculares. Y con respecto al Jurado Nacional de Elecciones, en realidad, a quienes tenemos que vigilar son fundamentalmente a las personas que van a las reuniones de tipo político. Recuerden que las reuniones presenciales no están permitidas. Recuerden que hay experiencias muy interesantes de grupos políticos en Argentina y en Chile que en sus últimos procesos de consulta o elecciones han hecho reuniones con opinión de muchísima gente que participaba. Ha sido muy interesante ver cómo se levantaba opinión de todas las personas a través de los diferentes medios de tecnología de información que tenemos ahora. Y lo que tenemos que hacer es, en realidad no tendríamos, honestamente, por qué sacar más dispositivos de los que ya tenemos, pero sí nuestro equipo ha preparado todo un listado para compartir con los grupos políticos, de tal manera que todos tengamos extremo cuidado. Recordemos la presencia cercana de las personas, las aglomeraciones, la permanencia durante varias horas, los contactos físicos, la proximidad física. Mil perdones, somos los peruanos querendones, pero los abrazos, los besos, las manos y todas esas cosas, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener una nueva forma de vivir. A quienes tenemos que ajustar somos a nosotros mismos, los ciudadanos, en nuestro comportamiento político, de tal manera que no corramos riesgos y que podamos tener nosotros como ciudadanos la posibilidad de dar opinión, de discrepar de lo que sea, pero sin transgredir todo lo que nos va a poner en riesgo. Muchas gracias, señora ministra. Gracias a nuestros colegas periodistas. A ver, un momentito, por favor, mantengamos el orden. Habíamos convocado que la pregunta era una pregunta por un medio de comunicación. Y por favor, mantengamos el orden y el tiempo. Perdón, si pudiera bajar la voz en primer lugar, le agradecería. Si era tan amable de tomar asiento, voy a responder a su pregunta, pero tome asiento y no necesitamos levantar la voz. Una pregunta por un medio de comunicación. Le voy a dar el pase, por favor. Ya. Por favor, si van a seguir gritando, me levanto y me voy. A ver. Ministra, hay una pregunta bien clara que usted tiene que respondernos. El día de ayer usted habló claramente que el medio millón de dosis que van a traer, sin embargo, es para los policías y médicos. Habló también de miembros de mesa. ¿Usted cree que va a alcanzar para todos los miembros de mesa que nombró previo a las elecciones, sabiendo que son únicamente medio millón? Ya se sabe que nos cuesta $72.5 la dosis, casi 119 millones se va a pagar. ¿Por qué usted no dice la verdad de los precios y por qué guarda el secreto del cronograma de la entrega de vacunas, ministra? Sería muy importante también que nos explique. Una sola pregunta, gracias. Una sola pregunta, gracias. Les voy a agradecer, por favor, que en estas reuniones mantengamos todos la calma. Ya la situación está bastante tensa para todos. Discúlpeme, si van a seguir interviniendo, me levanto y me voy. Muy bien, gracias. Salud.
Pilar Macetti. Con esta información retornamos a estudios, María de Jesús. Claro que sí, gracias Tiffany Tipiani, una información realmente bastante importante, relevante verdaderamente, la que ha proporcionado la ministra de Salud en este momento. Vamos de inmediato con Marco Almerí, porque nos quedan en realidad muy pocos minutos para terminar el noticiero, y lo último es en realidad la confirmación de la llegada de la variante británica a nuestro país, la variante británica del SARS-CoV-2 en nuestro país, una mujer peruana que en realidad pues mantuvo una reunión familiar en las fechas de Navidad. Sé que tenemos todos muchas dudas, pero precisamente vamos con esas preguntas a nuestro invitado.